Hola a todo, querido espectador. Hoy nos adentramos en un tema apasionante que despierta la curiosidad de muchos de nosotros, pista del universo de que es encontrado a tu alma gemela. Y así que este buscando el amor verdadero o simplemente quiera identificar a esa persona especial en tu vida, esta pista del universo pueden ser clave para reconocer a tu alma gemela. Quédate con nosotros mientras exploramos estos ocho indicios que el universo puede estar enviando para que encuentre esa conexión única. Antes de continuar, no olvides suscribirte para más consejos y contenido inspirador. Comencemos. Pista 1, conexión instantánea. Cuando el universo te muestra la pista de una conexión instantánea, es como si el tiempo se detuviera y dos almas se encontraran en perfecta armonía. Desde el primer encuentro, siente una atracción magnética hacia esa persona. Puede ser un intercambio de mirada intensa, una conversación que fluye sin esfuerzo o simplemente una sensación profunda de familiaridad. Esta conexión va más allá de lo físico y se basa en una resonancia emocional y espiritual. Es como si el universo te guiara hacia alguien que ya conocía en un nivel más profundo, y esta señal es un recordatorio de que el amor puede ser mágico y sorprendente. Esta conexión instantánea puede manifestarse de muchas maneras. Podría sentir una sensación de calidez y felicidad en la presencia de esa persona, o podría experimentar un cosquilleo emocionante en tu estómago. No importa cómo se manifieste, esta pista del universo te está diciendo que hay algo especial en este encuentro. El primer instant en que te cruzas con tu alma gemela es como el prólogo de una historia de amor que está destinada a desarrollarse de manera hermosa y profunda. Pista 2, comunicación profunda y significativa. Una de las señales más reveladoras de haber encontrado a tu alma gemela es la calidad de la comunicación que comparten. Las conversaciones van más allá de lo superficial y se sumergen en temas profundos y significativos. Pueden hablar de sus sueños, deseos, miedos y aspiraciones de una manera que te hace sentir comprendido y valorado. Cada palabra compartida es como un paso hacia la comprensión mutua más profunda. Y así que estén hablando de las pequeñas alegrías de la vida o de los desafíos más grandes que enfrentan, la conexión entre sus palabras crea un vínculo emocional que solo se fortalece con el tiempo. La comunicación profunda y significativa también implica la capacidad de escuchar activamente. No se trata solo de hablar, sino de estar presente cuando el otro comparte su pensamiento. Esto significa escuchar sin juzgar, sin interrumpir y sin apresurarse a responder. Es un acto de empatía y respeto que permite que la otra persona se sienta valorada y escuchada. Cuando puede hablar y escuchar de esta manera con alguien, es una señal de que el universo podría haber reunido a dos almas que se entienden y apoyan en un nivel profundo. Pista 3, apoyo incondicional. Cuando el universo te indica que has encontrado a tu alma gemela, una señal clara es el apoyo incondicional que recibe de esa persona. Están ahí para ti en los momentos de dificultad y te brindan consuelo cuando más lo necesita. Su apoyo va más allá de las palabras, es una presencia constante que te da la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Y así celebrando tu éxito o sosteniéndote en momentos difíciles, su apoyo te recuerda que no estás solo en este viaje. Esta señal también se manifiesta en la forma en que te animan a seguir tu sueño y meta. Tu alma gemela no solo te apoya emocionalmente, sino que también te impulsa a alcanzar tu máximo potencial. Te inspirant a perseguir lo que te apasiona y te alientant a superar obstáculos. Su compromiso incondicional contigo es un recordatorio constante de que tienes un compañero que te respalda en todos los aspectos de tu vida, es lo que hace que la relación sea más enriquecedora y significativa. Pista 4, crecimiento mutuo y desarrollo personal. El universo te envía una señal clara cuando has encontrado a tu alma gemela a través del crecimiento mutuo y el desarrollo personal que experimentan juntos. En lugar de limitar su ambición individual, esta relación fomenta el crecimiento de cada uno de ustedes. Se desafian mutuamente a salir de su zona de confort, a explorar nuevas oportunidades y a evolucionar como individuos. Cada paso que dan hacia adelante es aplaudido por el otro,
créando un ambiente de apoyo que impulsa su crecimiento. Tu alma gemela no solo te alienta a perseguir tu objetivo, sino que también comparte un compromiso similar con su propio crecimiento. Junto, buscan forma de mejorar y convertirse en las mejor versión de sí mismo. Pueden asumir desafío junto y aprender el uno del otro en el camino. Esta señal del universo te indica que has encontrado a alguien que no solo te ama por quien sino que también te inspira a convertirte en una persona aún mejor. La relación no solo es un vínculo emocional, sino también una asociación de crecimiento y enriquecimiento constante. Pista 5, armonía emocional y compatibilidad. Cuando el universo te guía hacia tu alma gemela, una pista clave es la armonía emocional y la compatibilidad que experimenta junto. Estar en sintonía emocional significa que tu estados de ánimo, energía y emoción fluyen naturalmente cuando está en su compañía. Las discordias son tratadas con respeto y comprensión, y ambos trabajan junto para resolver cualquier diferencia de manera constructiva. Cada interacción es una oportunidad para conectarse a un nivel más profundo, y así a través de momentos de risa o de silencio cómodo. La compatibilidad se extiende más allá de los intereses comunes y se manifiesta en la forma en que se complementan mutuamente. Donde uno es fuerte, el otro puede ser más suave, donde uno tiene habilidad, el otro puede tener conocimiento diferente. Junto, forman un equipo que se equilibra y se respalda en todos los aspectos de la vida. Cuando experimenta esta armonía emocional y compatibilidad, es una clara señal de que has encontrado a alguien con quien puede ser auténtico y en quien puede confiar plenamente. Pista 6, sueño y objetivo compartido. Encontrar a tu alma gemela a menudo se manifiesta a través de la alineación de sueño y objetivo compartido. Cuando tu visión para el futuro se entrelazan de manera natural, es una señal reveladora de que el universo está apoyando esta conexión especial. Compartir tu meta y aspiración con tu pareja no solo fortalece el vínculo entre usted, sino que también será una base sólida para construir una vida junto. Los sueños compartidos pueden variar desde la formación de una familia, la construcción de una carrera significativa, el viaje a lugar emocionante o incluso el logro de metas personales importantes. La idea es que esta meta se alineen y se complementan mutuamente, es lo que te permite trabajar junto para lograr un futuro en el que ambos crecen y prosperan. Cuando encuentra a alguien con quien puede construir esos sueños conjuntos, es una clara señal de que el universo está trazando un camino único y emocionante para ambos. Pista 7, comprensión intuitiva. Una pista mágica de haber encontrado a tu alma gemela es la comprensión intuitiva que compartan. Es como si pudieran leer los pensamientos del otro sin siquiera hablar. Esta conexión profunda va más allá de las palabras y se basa en una sintonía espiritual. Pueden anticipar las necesidades del otro, sintonizarse con su emoción y proporcionar apoyo antes de que se lo pidan. Es una sensación asombrosa de conexión que muestra que están en la misma longitud de onda en un nivel profundo. La comprensión intuitiva también se manifiesta en la forma en que ambos pueden anticipar las reacciones y las emociones del otro. Pueden interpretar los gestos y expresiones con facilidad, es lo que lleva a una comunicación aún más fluida. Esta pista del universo indica que han encontrado a alguien con quien compartir un vínculo que va más allá de las palabras y que se basa en una conexión intuitiva y emocional. Pista 8, sensación de hogar. Cuando te encuentras con tu alma gemela, una de las señales más fuertes que el universo te envía es la sensación de hogar que experimenta en su compañía. Estar con el te brinda una sensación de calma y pertenencia, como si hubiera encontrado el lugar donde encaja perfectamente. Esta sensación no se trata solo de comodidad física, sino de una conexión profunda a nivel espiritual y emocional. La sensación de hogar se refleja en cómo te sientes cuando estás junto. Pueden ser momentos acogedor, conversación sincera o simplemente compartir un espacio tranquilo. La presencia de tu alma gemela te hace sentir aceptado y amado por quien es lo que crea una atmósfera de seguridad y confianza. Cuando experimenta esta sensación de hogar en su compañía,
et une nacional del universo de que es encontrado a alguien con quien compartira momento significativo y duradero, y construira un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio.